Hay quienes dicen que las mejores ideas y proyectos nacen en medio de los periodos de crisis. Puede sonar a frase de cajón, y quizás lo es, pero nuestra historia B de hoy es un ejemplo de cómo la incertidumbre puede llevar a alguien a encontrar su propósito. Si no, que lo diga Alejandro Callafa. Alejandro Callafa es una persona apasionada por lo que hace, por lo que quiere lograr y más que todo por cuidar nuestro medio ambiente. La crisis le llegó a Alejandro muy joven. Incluso antes de ser mayor de edad, creía que ya estaba destinado a convertirse en futbolista de alto nivel. Desde los 17 años me fui a jugar fútbol a Estados Unidos y después estuve en Escocia, estuve en Suiza jugando fútbol profesional en segunda división y me lesioné la rodilla. Ruptura del ligamento cruzado. Una de las lesiones más difíciles a las que se puede enfrentar un futbolista. Se sometió a varias cirugías y al final de su recuperación debió asumir que ya no podría vivir del fútbol. Así que algo tenía que hacer. A los 21 años empezó a estudiar administración de empresas casi que por descarte. Y cuando se cuestionaba sobre el sentido de su vida, hacia dónde se dirigía, una visita a un restaurante lo condujo a un nuevo mundo. Bueno, yo estaba en Miami en un restaurante y estaba con un amigo mexicano que no veía hace mucho tiempo. Nos quedamos hablando mucho tiempo y en ese momento, como las 4 o 5 de la tarde, vi que entraron unas personas y se llevaron unas grasas y estaban recogiendo como unas grasas y unos aceites de este restaurante. Y la verdad que me dio muchísima curiosidad, muchísima, a ambos, y siempre nos acordamos de esto. ¿A dónde se llevaban ese aceite? ¿Para qué podrían servir litros de aceite que acababan de ser utilizados para freír carnes, papas y otros alimentos? Cuando volvió a Barranquilla y comenzó a investigar, Alejandro supo que ese aceite podría ser mucho más que un desecho. Aquí comenzó a gestarse Raseico, ahora llamado Muta, una empresa B que convierte el aceite usado en energía limpia. Hola, soy Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia. Esto es Historias B, el podcast donde contamos historias reales de Latinoamérica que muestran una cara distinta de lo que hemos sido y narran el impacto positivo que han tenido las empresas B en este proceso. Historias de grandes transformaciones como la de Muta, la empresa B protagonista de este episodio. Antes de 2014, Alejandro nunca se había preguntado por el impacto negativo que el aceite de cocina usado tiene sobre el planeta. Pero lo que vio durante sus vacaciones en un restaurante en Miami lo llevaron a investigar. Encontré pues el daño ambiental que genera el aceite de cocina usado a las fuentes hídricas, donde 1 litro de aceite contamina hasta 1000 litros de agua. ¿Qué pasa? Cuando estos aceites llegan a las fuentes hídricas, ya sea por las cañerías de las ciudades, ellos crean una película. El aceite, como se separa el aceite del agua, crean una película que no deja oxigenar, digamos que el aceite, y por eso termina contaminando el agua y afectando todas las especies que habitan en esa zona. Es impresionante descubrir cómo lo que pasa en la cocina de una familia puede tener efectos a miles de kilómetros de distancia. Ese aceite sucio que depositamos en el lavaplatos, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que está muy lejos del mar, terminará en el océano. Claro, porque probablemente esto llega al río Magdalena o a cualquier río. En algún momento va a llegar al río Magdalena que desemboca en el océano Atlántico. Todo esto va contaminando, todas estas aguas van contaminándose y van afectando todas nuestras fuentes hídricas. De esas fuentes hídricas, es decir, de las quebradas, los ríos y mares, es de donde sale el agua que tomamos y los peces que convertimos en nuestros alimentos. Este no es el único efecto que tiene el mal uso del aceite de cocina. Esa grasa es la responsable del taponamiento de tuberías y cañerías. La situación con las tuberías es que los gobiernos y el Estado se gasta una gran cantidad de su presupuesto en mantenimiento de tuberías y cañerías. Y esto se debe al mal manejo del aceite y de las grasas, porque taponan estas tuberías. Entonces, cuando nosotros no disponemos bien el aceite de cocina usado, este aceite tapona las tuberías por donde transcurre el agua. Y aquí no terminaron los hallazgos. En su investigación, Alejandro descubrió la existencia de un mercado macabro. En los restaurantes, digamos que ya más en campo, me di cuenta que también había un mercado ilegal de aceite de cocina que
filtraban, blanqueaban el aceite de cocina y lo volvían a vender como si fuera aceite de cocina nuevo. Este hallazgo fue quizás el que más lo impactó, porque es un problema de salud pública que afecta a los colombianos de menos recursos. Este aceite de cocina usado en muchas ocasiones es adquirido por personas que le hacen un manejo indebido y lo que hacen es mezclarlo con químicos, en muchos casos con cloro, para tratar de blanquear el aceite. Cuando lo vuelven más clarito, como el aceite de cocina para consumo humano, lo embotellan en pequeñas botellitas y lo venden a tiendas de bajos recursos. Y después esto termina siendo adquirido por personas de los diferentes barrios. Esta es una práctica muy peligrosa que se podría parar si quienes usan grandes cantidades de aceite, en especial los restaurantes, pudieran dar un manejo adecuado a estos desechos. Pero ya nos contaba Alejandro que hace 8 años había un desconocimiento absoluto, y eso incluye a los dueños de los restaurantes. En muchas ocasiones los mismos empleados se los llevaban para su casa para volverlo a usar porque no sabían de lo dañino que era volverlo a usar. En otros casos pues los tiraban por las tuberías y cañerías. En muchas ocasiones también se lo llevaban para alimentar y para mezclar la comida de los cerdos. Todos estos hallazgos le hicieron sentir a Alejandro que podía estar al frente de una oportunidad para hacer algo por el medio ambiente, el bienestar de las personas y, ¿por qué no?, hasta crear una empresa. Cuando me di cuenta que había un mercado, que había una posibilidad de ofrecer un buen servicio de recolección de aceite de cocina usado, fue cuando decidí con un amigo, en ese momento le comenté sobre el tema y dije, bueno, ayúdame a empezar la empresa. A esta empresa la bautizó Raseiko y su misión iba a ser recolectar aceite de cocina usado en restaurantes para facilitar su reciclaje. Alejandro recuerda que en su primer año, en el que estaba solo porque su amigo prefirió apartarse, todo fue muy particular, muy casero. Y nada, yo llegaba, puse el nombre de Reaseiko, me mandé a hacer unas camisas y empecé a reciclar este aceite en mi carro propio y llegaba a los restaurantes, les recogía el aceite y empecé a dejarles una carta. Ellos antes no sabían qué pasaba, entonces yo les dejaba una carta de lo que decía que pasaba con el aceite y el buen uso del aceite, que pues asegurábamos la trazabilidad del aceite. Cuando no estaba en sus clases de administración de empresas, Alejandro se subía a la camioneta familiar y recorría toda Barranquilla. De restaurante en restaurante hablaba con los dueños, los convencía de la importancia de reciclar el aceite de cocina y les pedía su autorización para llevárselo. Eran litros que almacenaba en bidones y transportaba en su camioneta. Me acuerdo una vez que lo que me pasó fue que iba a verme la final del 2014 del Mundial Argentina-Alemania, iba tarde, tenía varias pimpinas, varios bidones de aceite recogido en mi carro. Por andar corriendo se me regó uno y el carro quedó lleno de aceite de pescado, me acuerdo, oliendo impresionante. Me tocó lavarlo como 7, 8 veces y cambiarle toda la alfombra. Y sí, así fue como empecé. Ya después de que me pasó eso dije, no, debo de comprar el primer ya camión para poder hacerlo más organizadamente. Su primer camión lo compró con los ahorros que le quedaron tras su paso por el fútbol. Y después tuvo que encontrar una manera eficiente de almacenar el aceite. Lo empecé a almacenar en mi casa hasta que mi mamá pues me dijo que, papás me dijeron que no podían ya almacenar muchas cantidades. Lo empecé a almacenar en la cocina, pero me tocó buscar una pequeña bodega, iniciando en una pequeña bodega, me tocó alquilarla. Con un camión y una bodega, empezó a sentir que Reaseiko cada vez se iba pareciendo más a una empresa. Así las ganancias de ese año no fueran las mejores. No, ese primer año 2014 vendí, me acuerdo, en total 5 millones de pesos. Pues sí sentía que estaba generando un impacto, estaba resolviéndole un problema que tenían los restaurantes, que no tenían un buen manejo de ese aceite y no sabían la trazabilidad de ese aceite. Sentía que iba por buen camino. Aunque pueda parecer poco dinero, esos 5 millones eran significativos. Con eso podía pagar algunos gastos de funcionamiento y se los había ganado con esfuerzo y con la confianza de que su empresa tenía muchas posibilidades de crecer. Pero, ¿dónde estaba el negocio? Lo que hacía era que yo recogía y se lo entregaba a otra empresa de Bogotá que mandaba por ese aceite cuando ya yo acumulaba una cantidad para ellos y ellos se lo entregaban, lo exportaban. En ese momento ya ellos lo exportaban. Sí, las ganancias provenían de la venta, porque por extraño que pueda parecernos, en un primer momento,
quienes no estamos familiarizados con este mundo, existe toda una industria internacional alrededor del aceite de cocina usado. Esto se utiliza claramente como es una energía renovable porque este aceite es materia prima para la industria del biodiesel. Como sabemos, el biodiesel genera un 80% menos de dióxido de carbono que el diésel de hidrocarburos. El aceite usado se convierte en energía para mover aviones, barcos, carros. Los carros, que son carros diésel, aquí en Colombia hay un porcentaje que es entre el 8 y el 12% que es de biodiesel. Y este biodiesel puede venir de materias primas como cualquier grasa y cualquier aceite, como la palma, como la soya, pero con este aceite de cocina usado pues también se hace el biodiesel porque es una mezcla de diferentes aceites. El uso de biodiesel basado en aceite de cocina usado tiene un efecto muy importante sobre el medio ambiente, en la medida en que reemplaza los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Estos generan gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, una de las mayores amenazas de la humanidad. Alejandro sentía que aquí su labor cobraba sentido, por eso se esforzaba y tomaba cualquier oportunidad que le permitiera crecer, como cuando decidió acercarse al Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. En el centro de emprendimiento ya claramente me dan una guía y ya es el camino de cómo se debe conformar una empresa, cuáles son los parámetros que debemos de tener, todo lo que ya es emprender en Colombia para estructurar todo el modelo de negocio, a quién le podemos vender, todo este tipo de cosas las empezamos a hacer para poder analizar bien que el negocio era bueno, tenía futuro. Y pues esto fue ya lo que me impulsó a empezar a crecer y nos dimos cuenta que ya pudimos empezar a crecer y empezamos a abrir diferentes ciudades en la costa. 2015 fue el año en que Raseico se expandió en Santa Marta y Cartagena. También fue el año en el que Alejandro pudo dedicarse por completo a su empresa, gracias a que su universidad le permitió hacer allí sus prácticas. Vendimos, me acuerdo, 150 millones en ese segundo año. 145 millones más que en su primer año. De ahí en adelante el crecimiento ha sido acelerado. Raseico llegó a todas las ciudades de la costa Caribe, a Cali, Medellín, Bogotá y al eje cafetero. Además podían pagar a los restaurantes y establecimientos que les suministraban su materia prima. Y lo más importante, se logró exportar a Europa sin necesidad de intermediarios. Yo en el 2017 es que empiezo a exportar el aceite de cocina y pues empecé a exportarlo yo haciendo toda la operación portuaria, unos aprendizajes increíbles. Y fue en el 2017 cuando ya llegamos a unos volúmenes interesantes en donde hice todo el proceso para tener la licencia de exportación, para tener los permisos, para poder exportar. Y fue cuando empecé a exportar el aceite de cocina usado. En ese punto parecía que Raseico estaba cumpliendo con su objetivo. Con la recolección se evita que millones de litros de aceite contaminen nuestras fuentes de agua y con el tratamiento y la exportación, ese aceite se convierte en energía limpia que sustituye combustibles no amigables con el planeta. Pero para Alejandro, esto no fue suficiente. Sentía que se podía hacer más. Y empecé a entender que no solo había un problema de reciclaje de aceite, sino también había un problema de manejo de residuos que la gente reciclaba, pero nunca sabía qué pasaba con sus residuos, a dónde llegaban, qué pasaban. No había una relación con los residuos que nosotros generamos. De esta preocupación surge la plataforma tecnológica Muta. Inicia por un proceso de innovación dentro de Reaceico en donde entendemos todo el mercado del reciclaje, entender la industria del reciclaje y es cuando sale una plataforma tecnológica como Muta que te inspira y empodera a través de la tecnología a darle un buen manejo a tus residuos y entender que en nuestra generación y para las futuras generaciones debemos de cuidar nuestro medio ambiente para entender que debemos de ser unas generaciones sostenibles. Entonces Muta se encarga de ofrecer este servicio de recolección no solo del aceite de cocina usado, sino de todos los residuos generados en un hotel, en un restaurante, en una universidad, en un hogar, en un edificio, en cualquier lugar. Con Muta, los usuarios pueden solicitar la recolección de su basura, plástico, cartón, vidrio y otros residuos aprovechables. Y lo mejor es que reciben un pago por ello. De esta manera Muta incentiva a personas y empresas a reciclar, al tiempo que mejora la vida de decenas de recicladores. Pues claramente nosotros desde Muta pensamos que un reciclador caminando 15 kilómetros a pleno sol, de pronto aquí en la costa o a lluvias,
en Bogotá y en otras ciudades, pues al final eso no es un trabajo digno. Por donde lo veamos, estar en una carretilla y caminar esas cantidades de kilómetros es demasiado exigente para una persona. Buscamos formalizarlos e incluirlos en el mundo laboral con todos los beneficios que tiene el mundo laboral, a diferencia de estar de pronto ellos de manera propia, sin saber qué les espera y sin saber si se enferman o si tienen algún problema y no puedan ir a trabajar, pues de pronto sus familias no van a poder recibir ese ingreso. Es por esto que Raseco, con su plataforma Muta, es una empresa B, porque genera prácticas amigables con el medio ambiente, porque genera bienestar, porque nos ayuda a darle otro significado a la palabra éxito. Para mí el éxito es acostarse en la cama y estar feliz por lo que estás haciendo día a día. Para mí yo creo que ese es el éxito, levantarte motivado de lo que estás haciendo. Pues claramente no todos los días son buenos, hay días malos, pero al final del camino, cuando uno disfruta ese camino, a veces pensamos que el éxito es como lograr o llegar a una meta. Yo creo que el éxito va más que todo en disfrutar el camino que estás llevando y pues que quieres hacer una vida en ese camino, y yo creo que eso termina siendo el éxito, disfrutar cada momento y acordarte como con orgullo de todos esos sacrificios que vas haciendo y de todos esos problemas que tuviste, que pudiste resolver. Muchas gracias por llegar al final de Historias B, el podcast de Sistema B. Gracias también a Alejandro Callafa por permitirnos contar su historia. Este podcast fue producido por Acorde Podcast, el guion es de Lorena Vega y el diseño sonoro de Dayan Osorio. Hasta la próxima.